Hola a todas, a todos, buenas noches. Para nosotros es una bendición poder estar transmitiendo en este momento y aquí desde la iglesia queremos que sepan que como pastores creemos que el reino de Dios sigue avanzando y esto lo logramos no solamente nosotros, sino que también lo podemos hacer junto con ustedes cuando apoyan la transmisión, cuando continúan haciendo sus tareas espirituales y pues en este momento es mi deseo poder daros un mensaje que ayude a nutrirse, a alimentarse de la palabra de Dios para continuar en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, la verdad son tiempos confusos, también como nunca antes vividos, entonces cada vez que uno recibe algo que es improvisado, atemoriza, asusta. Cuando uno tiene algo que es conocido, pues uno se relaciona más fácil, pero dentro de lo desconocido está el temor, está como la ansiedad, está la confusión. Entonces es por eso que nos toma un poco como por sorpresa. A veces ese tomarnos por sorpresa hace que nosotros o nosotras mismas no podamos saber cómo comportarnos, qué pensar, qué sentir. La verdad es que no podemos dar nada por sentado y eso es algo que yo reflexionaba en estos días y es que el mundo estaba dando su propia vida por sentado. Creían que la vida es quizá trabajar y ganar dinero y volver a casa para trabajar y ganar dinero, o simplemente los intereses materiales, como les decía en el devocional pasado, como si viviésemos una vida virtual. Solo nos interesa lo que está virtualmente en las redes, lo que la gente puede creer de nosotros, lo que la gente puede visualizar de nosotros, pero del móvil para afuera y no lo que está detrás. Me gusta mucho esa canción de Funky que dice vivo siempre disfrazado, porque es verdad, en el video pone una carita detrás triste, pero la foto que se ve es una foto feliz. Y yo creo que esa imagen virtual es la que nos estaba interrumpiendo de nuestra relación con el Creador. No solamente para la iglesia, sino para los no creyentes. Si para uno como persona que cree en Cristo a veces es difícil conectarse con Dios con tantos golpes que da el mundo, que da las redes, que da el mismo Satanás, susurros diabólicos, pensamientos malos, a veces las aflicciones de la carne. Si para uno como iglesia, a veces como persona en Cristo es difícil, imagínense cómo es para el mundo. Nosotros nos sorprende cuando la gente definitivamente no tiene ni siquiera un poquito de Dios en ningún sentido y es difícil vivir la vida así. Cuando de repente tú ves una persona del mundo enferma, ¿en quién pone su esperanza? O cuál es su anhelo de seguir la vida o de seguir adelante. Es bastante difícil y por eso hoy quiero compartirles esta enseñanza basada en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 y dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Nosotros como iglesia no debemos olvidar que Dios nos ha venido a dar vida en abundancia y esa vida está en el Hijo de Dios y esa vida es la que la gente no conoce. Y yo creo que el Señor, al permitir este tiempo de pausa, porque es como un tiempo de stop total donde todo el mundo está quieto, el objetivo de este stop es verdaderamente volver al foco, volver a lo que realmente tiene que ser importante en la vida de un ser humano. Si seguíamos por el camino que íbamos, iba a ser bastante difícil continuar la vida así, porque es como un sinsabor. La vida no tiene sentido cuando uno ve a uno joven por la calle donde solamente le importa su móvil, donde solamente le importa el verse bien, donde ni siquiera su propia vida vale la pena. Nosotros hemos visto situaciones difíciles de personas en donde su desánimo los ha llevado hasta el suicidio. Es muy difícil ver las altas tasas que hay en estadísticas que hay en nuestra ciudad de personas que o se quitan la o le quitan la vida a un familiar. Eso es bastante absurdo y yo siempre insisto en eso porque la base de lo que somos empieza desde lo que hay en casa.
No podemos salir a mostrar una imagen irreal cuando toda nuestra casa o toda nuestra vida es un desorden. Y si nosotros mostramos esa irrealidad, nos estamos como sumiendo o como consumiendo en una mentira. Entonces es por eso que la palabra nos dice, ¿a qué vino ese enemigo nuestro? ¿A qué vino? Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y si nos damos cuenta, ese es el diagnóstico que tiene el mundo. Está siendo saqueado. Las riquezas de su vida están siendo saqueadas. Porque si las riquezas de un ser humano simplemente es lo material, eso se pierde. Pero si también se pierde el amor entre la familia, entonces no hay nada. Roba, mata y destruye. ¿Y qué tenemos nosotros como iglesia? El Señor nos dice como hijos de Dios que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso allí desde tu casa yo te pregunto, ¿hay vida en abundancia en ti? Tienes que experimentar la vida abundante de Dios. Y yo quiero que reflexionemos en eso, porque yo creo que nosotros tenemos esa vida abundante. Yo creo que nosotros vivimos con esa riqueza de Dios. Lo triste es que de pronto hasta la iglesia estaba perdiendo ese norte. Porque es complicado ver un cristiano desagradecido o un cristiano que se queja. Y no lo digo de labios para afuera, a mí también me ha pasado y esa ha sido una labor que Dios ha puesto a mí constantemente, el ser agradecida. Y puedo decir que he alcanzado nuevos niveles, puedo decir que ya no hay una queja en mi boca, pero cuando reflexiono en este tiempo que estamos viviendo, digo como todavía me falta, porque anoche que estábamos con nuestros hijos y con el pastor y estábamos en casa, yo decía, todo esto es un milagro, todo esto es una dádiva y es don de Dios. Ver unos niños correr por la casa, tener una casa, saber que puedes coger un alimento, saber que puedes estar con tu esposo, saber que puedes dormir con él, que te puedes levantar y que Dios te guardó durante la noche. Yo quiero que tú veas esa vida abundante que sí está en ti. No podemos tampoco permitirle a este ladrón que venga a robar nuestra paz. No podemos permitirle que venga a robar las verdaderas riquezas que como hijo de Dios tenemos. Que la primera es que tenemos a Dios. Es que si lo tenemos a Él, verdaderamente somos personas ricas, abundantemente. Qué mejor recompensa que su misma presencia y su paz. Qué mejor recompensa que Jesús. El tener una relación con el Creador. Como lo decía un predicador, el creador del universo, el que puso las estrellas en su puesto, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, aguarda en tu habitación para que tú hables con él. ¿Puedes ver esa grandeza de Dios? En donde ese mismo que hace tantas maravillas, que es dueño de la sabiduría, que él mismo es la sabiduría, que es el gran yo soy, el grande, el eterno, está esperándote en tu habitación para que tú te sientes a hablar con Él. Esa es nuestra riqueza, es verdaderamente nuestra riqueza. Y como decía anteriormente, lo triste sería es que la misma iglesia se deje robar la riqueza de Dios. El mundo se la está dejando robar. De hecho, no se da cuenta de lo que es la bendición de salir de casa y respirar el aire. Ahora tú sales de casa y te da miedo respirar. No sabes lo que es salir de casa y ver diferentes caras. Yo siempre veo la magnificencia de Dios, lo maravilloso que es Él, cuando con 2 ojos, una nariz y una boca hay 1.000.000, centenares, millones de personas con un rostro distinto. Eso es ver la grandeza de Dios, pero el mundo no la ve. Cree que puede salir de casa por su propia voluntad. Y cree que puede vivir la vida y cree que puede soñar y que va a conquistar y que va a hacer. Pero cuando Dios pone un stop, ¿y qué pasa con la iglesia? Si la iglesia también puede decir, yo puedo hacer lo que quiero, Dios también necesitaba ponerle un stop. ¿Qué necesitamos saber nosotros? Hay un versículo que me gusta y es en el libro de Salmos, versículo 37, capítulo 37, versículo 8. ¿Qué dice este salmo? Nosotros cuando ya asumimos y nos damos cuenta que en nosotros está la vida abundante que Jesús nos prometió,
Todo lo que tú tengas alrededor, todo lo que el Señor ha provisto para ti te hace rico, porque te lo entregó el Señor. Y cada toque de su esencia alrededor de lo que tienes es tu riqueza. Pero cuando ya en este momento decimos, wow, tienes razón, es cierto. Cuando decimos eso, ¿qué pasa? Que a veces las dificultades nos roban la nitidez de lo que Dios nos quiere mostrar. Y yo sé que para la iglesia esto es un tiempo de más revelación. Puede que al mundo le coja por sorpresa las cosas, pero a la iglesia tiene que ser conocedora de los tiempos de Dios, como dice la Biblia con la tribu de Isaacar, que eran expertos en conocer los tiempos. Y a mí me parece algo impresionante, y se lo cuento a ustedes aquí entre nos, y bueno, el pastor ya lo sabe. Cuando estaba haciendo un devocional hacia los primeros días de enero, luego les contaré qué capítulo, pero bueno, estaba leyendo el libro de Jeremías, y resulta que un día leyendo el libro de Jeremías decía, no viajen a ningún lado. Y para mí fue como cuando Dios te habla, pero a veces uno se quiere hacer el tururú, y yo dije, yo creo que el Señor se lo estaba diciendo a ese pueblo, no me lo está diciendo a mí. Y resulta que no pasó un poco de tiempo, o sea, ni siquiera unas horas, cuando viene una persona, pone en sus redes sociales, Dios me ha dicho que este año no es un año de viajar. Y para mí fue bastante fuerte porque yo de pronto, sin planear algo, ya por instrucción de Dios, supe que no podía hacer eso. Y para mí fue duro. Y yo dije, vale, lo asumo. Algo que he aprendido por obediencia al Señor es que tú no puedes ir en contra de las instrucciones de Él, y de ninguna, pero mucho menos de las que directamente te está diciendo, que tú no te puedes hacer el tururú. Y resulta que precisamente luego de que pasa eso en enero, empieza a ver las noticias de lo que pasaba en Wuhan, China, y luego lo que iba pasando en cada país hasta llegar a España. Y luego ya lo que estamos viviendo en este momento, que es bastante difícil. Y para los que nos escuchan en otros países, yo sé que la situación también está siendo complicada ya. Pero nosotros debemos recordar quiénes somos en Jesús y cuáles son sus instrucciones. Primero, recordemos que en Jesús tenemos nuestra vida abundante. No tienes que frustrarte por lo que deseas y no has conseguido, porque cuando el Señor te lo dé, el Señor seguirá eso, añadiendo, y toda donde Dios, toda añadidura de Dios es una bendición que no tiene consigo tristeza. Por eso nosotros no debemos agitarnos en nuestro ser interior deseando o preocupándonos, y esa es la otra palabra que traía en este momento, y por eso les hablaba del Salmos 37, versículo 8. Salmos 37, versículo 8 dice: deja la ira y el furor, no te irrites, porque solo harás lo malo. ¿Por qué menciono esto? Porque en medio de tanta preocupación y de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, es fácil de pronto, como dice la palabra, perder los estribos, porque todo nos parece una sorpresa. Lo que digo, no debería tomarnos por sorpresa tanto este tiempo, pero claramente no sabemos la magnitud tampoco de hasta dónde llega esta situación. Pero es en este momento donde también la palabra nos trae esto que dice: deja la ira, deja el furor, no te irrites, deja la preocupación. Yo quiero invitarles a todos los que están conectados en este momento, y es una palabra que el Señor traía para mí, para nuestra familia, y es que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque el resultado de preocuparnos es airarnos, es tener furor, quizás llegar a esa ira, a esa irritación, y finalmente dice que el fruto de eso es hacer lo malo. Entonces este es un tiempo para no permitir que lo que vive el mundo, la opresión del mundo, nos lleve a ¿qué? A sentirnos de esa manera como otras personas se pueden estar sintiendo. ¿Por qué? Porque en nosotros habita la vida abundante de Jesús. Y para ello yo quiero recordarles
digamos, el antónimo de esa preocupación, de la preocupación, es la paz. La paz en Cristo Jesús. Y me encanta la palabra cuando dice, creo que esto está en Juan, versículo 14, perdón, Juan capítulo 14, estoy liada hoy con los capítulos y los versículos. Juan capítulo 14, versículo 27, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien. Y yo quiero que ahí desde tu casa tú repitas conmigo, no se angustien. Ahora di lo siguiente que dice en la palabra de Dios, ni tengan miedo. Vamos a decirlo, así que no se angustien ni tengan miedo. Ahora díselo a tu corazón, no te angusties y no tengas miedo. Hoy yo quiero declarar sobre tu vida que lo que abunda en ti, esa vida abundante de Dios en ti, como fruto específico está la paz. Paz en la mente y paz en el corazón. Esa paz que el mundo no tiene y por tanto no la puede dar. Si para nosotros como hijos de Dios es un poco incomprensible la situación, debe ser muy difícil para las personas del mundo. Por eso el Señor necesita una iglesia fuerte. El Señor necesita una iglesia que en este momento se pare firme en la palabra de Dios, que no crea tanto, que no alimente tanto ese temor o esa angustia a través de las noticias. No podemos hacer eso. A mí me salía en la aplicación de Facebook, quiere seguir el paso a paso del COVID-19 a través de las noticias, actualizaciones. Y uno dice, sí, en la televisión uno se alimenta de eso, en su móvil, en la radio, en la gente. Lo triste que es asomarse a la ventana y no ver a nadie. Y si ves a uno con su tapabocas, si tú te alimentas solamente de eso, pues vas a caer en eso, en la preocupación, en la angustia, en el temor, en el miedo. Y nosotros, el Señor nos hace un llamado a que nosotros como iglesia estemos confiados en Él. Yo no estoy diciendo que sea fácil, por eso yo les traigo la palabra del Señor para que nos aferremos a ella, para que anclemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Si nosotros meditamos en esto en vez de eso, pues entonces el resultado de nosotros es que el fruto que nos habla Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el primer ambiente que tú tienes que cuidar es el donde el Señor nos ha puesto a todo el planeta ahora, y es en el ambiente de nuestra casa. Y tenemos que ser personas que transmitimos los frutos del Espíritu Santo. Y para eso también a las parejas, el Señor nos hace un llamado a que si el otro está caído, pues tú lo levantas, pero cuando el otro se siente mal, tú lo levantas. Y eso es continuamente, o sea, eso es el día a día. Cuando alguien en casa se siente así, pues tú coges y lo levantas, le estiras el brazo y lo levantas con la palabra del Señor. Pero yo sé que en algún momento tú también te vas a sentir así y necesitas una persona en casa que también te estire la mano. Pero si no hay esa persona en casa que te estire la mano, quiero que sepas que Jesús está ahí para darte esa mano y levantarte. Solo que necesitamos constantemente conectarnos con el cielo constantemente. O sea, eso es como cuando tú te levantas a la mañana y prendes el televisor. Tú cuando te levantas tienes que prender la emisión en vivo del cielo donde el Señor te está hablando. No puedes permitir que por ahí la información que hay en tu interior sea una información que abata tu alma y finalmente termines destrozado con todo esto. Entonces yo les invito a todos ustedes que mediten en Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Cuando de repente tú te sientas mal, tú vas a decir, yo declaro paz en mi mente y paz en mi corazón. Es la paz fruto de la vida abundante que tengo en Cristo Jesús. Recuerda que no debes preocuparte, tampoco alimentar esa preocupación. No digo que no la sientas o que eres un pecador si sientes preocupación, no. Lo que estoy diciendo es que no alimentes la preocupación, iglesia. Y para continuar,
también quería decirles un versículo que está en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. Yo te invito a que tú estés usando tu Biblia todo el tiempo también en tu casa. Espero que no solamente sea abrirla en el Salmo 91, no, sino que comas de ella para que verdaderamente tenga fruto. Y es Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 15. Estos tiempos es necesario que nosotros como mujeres, por eso este tiempo que hacemos como iglesia de transmisión se llama la labor de la mujer en tiempos de dificultad. Todo lo que estoy diciendo son tips para que tú te puedas fortalecer allí en casa. Cuando nosotras nos fortalecemos en el Señor, podemos meditar en su palabra, y cuando uno medita en su palabra, viene voz de Dios del cielo para darnos una guía sobre cómo tenemos que vivir el día, vivir la semana, vivir la cuarentena. Quiero entre paréntesis mencionar la prédica de nuestro pastor que nos dio el domingo. Recuerden, chicos, o los que nos estéis escuchando en este momento, no debemos permitir que ese Goliat que se levanta en esta cuarentena a decir todo el tiempo esas palabras de amenaza, nos esté todo el tiempo amenazando y nosotros permitiéndolo. Tenemos que ser como ese David que le dice: tú vienes a mí con espada, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Altísimo. Tú tienes que decir: yo vengo en el nombre de Jesucristo a romper con cualquier ansiedad, preocupación, mentira que tú estés sintiendo en tu interior. Es un tiempo de constante oración. Y cierro paréntesis ahí. Y cuando viene voz de Dios del cielo, el Señor nos muestra esa instrucción que nosotros debemos tener. En este caso, en el libro de Crónicas, el Señor dijo lo siguiente: cuando estaban en guerra con naciones vecinas, el pueblo de Israel dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten. Y yo repito esto: no se desalienten, no nos desalentemos. Iglesia Benecer, no nos desalentemos, no permitamos eso, porque si no estaríamos dejando que ese Goliat nos venza. Y recuerden que ese Goliat nunca tocó al pueblo de Israel porque sabía que no podía vencerlo, pero se jactaba de su grandeza, de lo gordo y lo grande y lo alto que era. Y a veces Satanás se jacta de su maldad y se levanta en contra nuestra a dañarnos. Pero nosotros no podemos permitir eso. No podemos dejar que ese gigante nos esté venciendo a nosotros como iglesia. El Señor necesita que nosotros como iglesia nos mantengamos más fuertes. No puedes estar en la casa como debilitándote. Tienes que estar en la casa floreciendo, fortaleciéndote, para cuando todo este tiempo pase, salgas afuera con la fuerza del león y no salgas como una persona debilitada, aburrida, oprimida, deprimida. No. Tiene que ser un tiempo para que te recuperes. Y eso hablábamos con el pastor, creo que ayer. Hablábamos que, por un vídeo que nos envió nuestra amada Claudia, del tiempo de reposo. Que cuando alguien está débil o sucede algo, lo que el médico manda es reposo. Y yo creo que nuestro médico, el Señor Jesucristo por excelencia, nos ha mandado eso, nos ha mandado reposo. ¿El reposo qué hace? El reposo lo que hace es que el cuerpo se recupera durante ese reposo. Y en este tiempo de reposo espiritual nosotros tenemos que recuperarnos. No sé cuáles eran tus batallas antes de que empezara todo esto, no sé cuáles eran tus luchas, pero quiero que sepas que el Señor te está diciendo: recupérate. Es un stop. A veces yo veo a los jóvenes muy preocupados por su universidad, por su futuro, y es normal, claro que sí, es normal. Lo que no es normal es una preocupación extrema que llega al cansancio, a la confusión, a la desorientación, al no tener claro las instrucciones de Dios, a no tener tiempo para buscar en la fuente eterna cuál es esa dirección. Entonces eso es lo que no es realmente normal. Y por eso el Señor dice en 2 de Crónicas 20, versículo 15: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo,
No se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Por qué estamos en casa? Porque la batalla es de Dios. Y Él ama a este pueblo. Él ama a su creación y no quiere que nadie perezca. Nadie perezca. Por eso, iglesia, yo te llamo y te invito a que te fortalezcas en este tiempo de reposo. Aliméntate, nútrete, tanto físicamente como también espiritualmente. Si antes no te quedaba tiempo para Dios, pues como nos lo dijo nuestro pastor también en la prédica, si no ahora, o en la oración ayer, si no queda tiempo, si antes no te quedaba tiempo para el Señor, pues ahora el Señor te está diciendo, ahora sí tienes tiempo para mí, ya cuando todo es quitado. Y yo creo que no necesitamos llegar a ese punto para caer en eso. Entonces, invitemos a la presencia del Espíritu Santo a habitar en nuestro hogar y especialmente a que nos dé esa voz de Dios, esa voz de instrucción en ese momento que nos conectamos con el cielo, cuando cerramos la puerta y oramos al Señor. Como dije al inicio de este devocional, cuando el Creador del universo aguarda en tu habitación esperando a escuchar tu voz, esperando a que tú abras la palabra para que puedas recibir las instrucciones de Él. Y termino leyendo: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, por este virus amenazante. No se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y lo que continuamente dice es: marchen contra ellos. Nosotros, ¿cómo podemos marchar, iglesia? En oración, en oración, en oración. Y por eso les invito a ustedes en este momento a que junto con nosotros, conmigo, oren y terminemos este lindo devocional. Espero que haya sido una palabra de bendición para todos ustedes. Creo que cuando bebemos de la fuente de agua eterna que es Jesucristo a través de su palabra, no volvemos a ser los mismos. Invito a todas las personas a que sigan conectándose con el cielo, tanto en sus casas diariamente como a través de cada emisión en vivo que hacemos como iglesia. Créanme, iglesia, que lo hacemos con un sacrificio, con una entrega, con una pasión. Creo que ustedes nos conocen y conocen su pastor, como es de laborioso en ese sentido, de entregar su corazón para que todo esto suceda. Y yo les invito a ustedes a eso, a que se alimenten de esto que les estamos entregando. Creemos que vamos a salir en victoria, pero que no podemos bajar las manos. Si alguno de ustedes baja las manos, avísenos para nosotros levantar sus manos en oración. Les invitamos a ustedes a que también levanten nuestras manos en oración, porque también lo necesitamos, y que vamos a terminar este tiempo de cuarentena no como de pronto lo terminará el mundo, quizá desgastados, quizá enloquecidos de tanto encierro, o de muchas maneras cuando no tienen el reposo de Dios. Yo les invito a que como iglesia terminemos este reposo de cuarentena totalmente nutridos y fortalecidos, que cuando el Señor nos dé la bendición de volver a vernos personalmente, podamos decir: hemos continuado esta batalla de la fe y la vamos a seguir caminando juntos, pero no de la misma manera. Y para finalizar, el deber de esta semana, espero que hayan hecho el de la semana pasada al meditar el versículo que les había dejado. El de esta semana es meditar en algo, y es lo siguiente: constantemente nosotros tenemos cosas que debemos cambiar y nosotros lo sabemos. Cuando somos muy de pronto malagradecidos, quejumbrosos, cuando de pronto nos cuesta dar una sonrisa, cuando nos cuesta de pronto bajar el orgullo y tener una buena respuesta. Y este es un deber que yo estaba meditando estos días y que sentía que el Señor quería que lo compartiera con ustedes, porque es un deber del Señor personal hacia mí. Y es que ya no más extender ese error o ese pecado o eso que el Señor ha querido que cambiemos, no más extenderlo durante años, ya no más. No podemos pasar 10 años con el mismo error y decirle al Señor: es que no he podido. Yo creo que este tiempo de cuarentena y de reposo también es para que definitivamente meditemos que el Señor necesita que tú, que yo, cambiemos lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Ya no más dar excusas, ya no más decir es que no puedo, ya no más decir es que me cuesta hacer el devocional, ya no más decir es que me cuesta orar.
Demos esa milla extra de lo que nos dice la palabra. Ya no más decir, ay, es que me cuesta responderle bien a esa persona. Ojalá la tuvieses cerca en este momento para que pudieses pelear con ella. Todas esas cosas hacen parte de valorar la vida. Entonces, el deber de esta semana es meditar lo que tenemos, que el Señor ha dicho, yo necesito que tú cambies eso. Hace como 10 años te lo dije y lo sigues teniendo. O hace 5, o hace 2, o hace un mes. Y lo hagamos definitivamente ya, en este tiempo. Salgamos a relucir, iglesia. Salgamos a alumbrar el mundo. Salgamos a que nuestra luz, que es la luz de Cristo, disipe definitivamente la oscuridad de toda la gente que vive en tristeza, en maldad, en depresión. Nosotros tenemos que alumbrar, iglesia, a todo aquel que vive en pecado para que sea salvo. Entonces, ahí te invito a que hagas ese deber durante esta semana y que junto conmigo cierres los ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo tan lindo que nos has permitido tener juntos como iglesia. Gracias, Señor Jesús, por cada bendición que nos das a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Dios y nuestro Salvador y en quien ponemos nuestra esperanza. Te pedimos perdón, Señor, por los errores que cometemos, Señor. Perdónanos por las equivocaciones continuas. Perdónanos por nuestra humanidad, Señor. Perdónanos, Señor, a veces por nuestro desprecio hacia las cosas de Dios. Señor, te pedimos perdón. Y no solamente como iglesia, sino también como ciudad, como país. Perdónanos, Señor. Perdónanos por apartarte, por sacarte afuera, por dejarte lejos, por decir que no queríamos a Dios en esta nación. Perdona a esta nación, Señor, de su frialdad y de su falta de temor. Y te pedimos en este momento, hermoso Jesús, que en tu misericordia y con tu preciosa sangre cubras cada ciudad de este país, Señor. Que esa sangre roja y preciosa sea cubriendo cada ciudad, Señor Jesús. En especial oramos por esta, nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Límpiala de su maldad, límpiala de su falta de temor, límpiala de su incredulidad, Señor. Y que juntos podamos ser un pueblo que buscamos el nombre de Jesucristo por encima de cualquier otra cosa. Que la Biblia vuelve a ser la base de los colegios, del gobierno, de las instituciones. Que la Biblia siempre sea la base de nuestra iglesia, Señor Jesús, y de la iglesia en Cristo, Señor. Oramos declarando esa protección divina para este tiempo, Señor. Cubre, Señor, nuestros hogares, allí donde está cada persona conectada. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Señor, que tú seas aquel que cambia el ambiente familiar, Señor, y haces todo nuevo, Señor Jesús, y nos bendices con eso nuevo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por nuestro pastor, para que también lo bendigas, para que lo cubras con tu sangre, para que lo ayudes para que él siga sirviendo al reino de los cielos, Señor. Oramos por nuestra iglesia para que se mantenga unida, Señor, en oración y a través de cada transmisión. Oramos para que haya un crecimiento exponencial luego de este tiempo de reposo en el nombre de Jesús. Y oramos para que cada anciano sea protegido, Señor, por tu preciosa sangre, para que cada niño, niña sea protegida por tu preciosa sangre, Señor, para que todos estemos escondidos bajo la sombra de tus alas. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia. Iglesia, Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche. Nos vemos mañana en oración 6:30 de la mañana a través de Facebook Live. Dios les bendiga.